Bueno, entonces vamos a empezar. Yo aquí solo quiero hacerles tres recordatorios, ¿verdad? En primer lugar, para ir entendiendo la Sagrada Escritura y los temas que hay ahí y cómo se va desarrollando, bueno, hay que tomar en cuenta el contexto histórico. Eso ya lo hemos dicho 1000 veces. Eso quiere decir entender que Israel estaba influenciado por todo su entorno, desde el principio, porque Abraham era de Ur de Caldea, era pagano. Y el proceso humano no es un proceso que porque Dios le habló y al día siguiente ya era otra persona, no. Las narraciones hay que comprenderlas desde nuestra situación humana. De hecho, así es la revelación. Dios se revela, pero nosotros la interpretación, por muy inspirada y revelada que sea, es humana. Somos los canales. Entonces, en la ambientación histórica hay que tomar muy en cuenta el ambiente, ¿verdad? La situación que ellos vivieron desde sus antepasados, o sea, desde Abraham. Luego todos los imperios a los que fue sometido, los sirios, los babilonios, los asirios, los persas, que estuvieron en Egipto. Bueno, todo eso hay que tomarlo en cuenta porque forma parte, eso se llama inculturación, cuando uno va a otro país, se le pegan, digamos, esas costumbres. Y si otras personas vienen aquí con nosotros, se les pegan. Entonces, eso se llama inculturación y eso está implícito en el texto sagrado. Punto número 1. Punto número 2. Este tema, que también ya lo vimos, la línea teológica, miren, por mucho que sean distintas personas, distintos géneros, distintas culturas, hay una línea teológica que es qué es lo que qué es lo que revela la Sagrada Escritura. Entonces aquí ya habíamos visto que no es un tratado, sino que están entrelazadas relatos y leyes. Y decíamos hace 8 días que entre ese entrelazado que ya lleva el hilo conductor, que cuál es promesa, o sea, primero elección, Dios elige, y por favor, con todos los personajes, darse cuenta, incluso con Abraham, Isaac, Jacob y todos los demás que vienen hasta María Santísima, elige sin mérito alguno. Van a decir ustedes, bueno, pero a María le dice llena de gracia, sí, llena de gracia, pero es porque hay una ¿cuál sería la palabra? No es un mérito, en el ser humano está primero el creerle a ese ser primero y segundo el disponerse. ¿Qué sería eso en el ser humano? Un mérito, no es un mérito. ¿Qué sería cuál sería la palabra? Eso de primero creerle a Dios lo que está diciendo y luego disponerse a lo que pide. ¿Cómo se llamarían esas dos palabras? ¿Qué sería? ¿Confiar, no? Confiar. No, de parte del ser humano, pero no mérito, no quiero usar la palabra, que eso sería. El mérito humano sería que le crea, pero no quiero usar la palabra mérito. La actitud. Tampoco es la actitud, es algo más adentro, es algo de adentro, es algo así como la disponibilidad, pero no es porque va eso, es primero creerle y luego disponerse. Entonces, digamos que no sé, se me fue la palabra, es que hay una palabra que ahorita no se me viene, pero sería como que la situación humana o digamos que el aporte que da el ser humano, por decir así, no es un mérito por el que es elegido, porque a veces yo oigo, por ejemplo, ay, qué bueno los apóstoles que fueron elegidos, santos. Pues no, en el texto no aparecen que son santos, ni que son buenos, ni que son elegidos sin mérito. O sea, su disposición, no sé. Sí, porque es eso, 2 puntos, son los 2 puntos, o sea, primero creerle y luego disponerse. Pero para disponer tenés que creer en lo que vas a disponerte, ¿verdad? Por eso esas dos formas humanas, sintetizarlas en una palabra como algo humano que se da,
no la respuesta, porque no es, puede ser la respuesta, pero es como algo que no es fácil en el ser humano, no es fácil. Y eso es lo que vamos a encontrar casi siempre, incluso en el joven rico o en el rico que Jesús le dice, despójate. O sea, cumple con la norma, cumple, pero ni siquiera le cree, pues, porque al final de cuentas, si él está diciendo eso, tampoco le cree. Está inmerso en su ego, en su realidad humana, que es lo que todos andamos así. Entonces, los dos condiciones serían, las dos condiciones humanas que permiten que avance, esa es la palabra, las dos condiciones humanas que permiten que avance la historia de la salvación, el proyecto de la salvación, es primero creerle a Dios y segundo, estar disponible. O sea, no puedo estar disponible si no le creo, ¿verdad? Entonces, lo primero es creerle. Esa es la línea teológica, así empieza. Y empieza con palabras muy sutiles, por ejemplo, sale Abraham de Ur de Caldea, sale de la Mesopotamia totalmente pagana, tiene esa experiencia con ese ser, viene de una mentalidad politeísta y empieza a tener una experiencia con un ser, un solo ser, y lo empieza a comprender a ese ser creador de todo lo que habíamos visto en los primeros capítulos del 1 al 11. Y luego, ¿cómo se sabe que le creyó? Porque el versículo 4 empieza diciendo, marchó. O sea, en esa acción, o sea, vean ustedes que el creerle se identifica por la acción, no se identifica porque, ay, sí, por una espiritualidad o por algo abstracto o algo ideal, no, es por una acción. Igual María, después de que el ángel tiene el anuncio y todo, dice, María marchó también, salió, se levantó y fue a la casa de su prima. Entonces, generalmente ese es el hilo conductor, esa es la línea teológica que empieza desde Génesis. Desde Génesis empieza, o sea, no es nueva. Y entonces, dentro de esas narraciones históricas, dentro de esos relatos, ya dijimos, hay códigos. El código son un conjunto de normativas, de leyes que se juntan, ¿verdad? El código civil, por ejemplo, normas, leyes. En este caso, por ejemplo, aquí van los temas incluidos. ¿Para qué elige? ¿Para qué elige? Pues elige para dar una identidad y una misión. Pero luego esa misión y esa identidad está llena de promesas. Si ustedes se dan cuenta, a Abraham, decíamos hace 8 días, se le da la promesa de ser él una bendición. Se bendice la tierra, se bendice la... Pero lo más importante que pasa es, por ti serán benditas todas las naciones. Ahí hay que subrayarlo, ¿verdad? Todas las naciones. ¿Por qué? Ese hecho que está diciendo ahí en Abraham, ese punto, resulta que se cumple con Jesús, no se cumple con Abraham. Ahí es donde nosotros tenemos que ir encontrando ese hilo conductor y esa continuidad, porque por Abraham no van a ser bendecidas. Miren, y esto también porque estoy volviendo a estos puntos, por ese tema que tenemos nosotros siempre de bendecir, ¿verdad? Y entonces darse cuenta de que aquí es por ti. La promesa es Abraham por ti. Entonces, las personas no son en sí las que bendicen, sino que es Dios el que bendice por medio de, ¿verdad? Te bendice. Aquí están todas las promesas, pero en el 3 está, en tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo, dice mi Biblia. Okay. Y luego ya en el 4 dice, Abraham marchó. En esos pequeños versículos que no hay tanta explicación en el texto, pero nosotros tenemos que entender, bueno,
si elige, si da una misión de bendición, es para, y si promete, porque todas estas son promesas, la bendición a la tierra, a él, al pueblo, a su familia, todo eso, si ustedes vuelven a leer, dice, sal de la tierra de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo. O sea, ahí empieza la primera. Te bendeciré. Te haré famoso tu nombre. O sea, te daré identidad y esa identidad pues se la da él. Permíteme un momentito que yo creo que ahorita viene. ¡Claudio! Ok. Es que yo creo que viene ahorita el señor ese a trabajar, pero dijo que iba a venir de madrugada. En fin, entonces, pero todas esas promesas se cumplen en Jesús, si ustedes se dan cuenta. Ahí va el hilo conductor de la promesa que se realiza en Jesús. Por eso Jesús le dirá a los caminantes de Maús, de mí habla toda la escritura. Y toda la escritura es desde Génesis 3:15. Cuando dice en Génesis 3:15, que dice, vamos a ver qué dice para que ustedes se recuerden. Dice, ¿dónde está? Aquí está. Dice, pongo en, no, si es en el 15, pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella, y la suya. Ella te herirá la cabeza cuando tú hieras su talón. Entonces, pero se da cuenta que es de la descendencia. Entonces, ahí sigue, todos esos se llaman pues promesas mesiánicas que se cumplen con Jesús. Y todo eso entonces ya vamos con los temas. Elección sin mérito alguno de ninguna persona. Si ustedes leen bien, aquí empieza en el capítulo 12, y antes no dice que Abraham tuviera, que moralmente fuera un politeísta no dice nada de eso. Solo dice que su papá se murió a los 205 años y que murió en Harán, y empieza la vocación de Abraham. El Señor dijo a Abraham, no hay ninguna cualidad de parte de él. O sea, la elección es sin mérito. Eso lo tenemos que entender, porque eso se ha metido mucho en la Iglesia Católica, que nosotros tenemos que hacer méritos. Y nosotros no podemos hacer méritos ante Dios. Nosotros lo único que podemos hacer es corresponder a Dios todo el amor que nos ha dado, todas las bendiciones, todas las gracias, y somos conscientes de eso. Por ejemplo, en el tema de hoy, de la misa de hoy, en el de ayer, la oración, y en cada uno de Cuaresma, que va dando como los lineamientos del camino para ser discípulo, pues es porque el discípulo ha entendido que el maestro ha dado la vida por él. Entonces, pues, ¿qué tiene que hacer? Pues lo que le agrada al maestro, perdonar como él perdonó, y perdonar porque a mí me perdona él primero. Entonces, de alguna manera tratar de relacionarme con formas, no digamos con valores humanos, sino relacionarnos amorosamente, fraternalmente, solucionando nuestras diferencias. Ese es el tema de hoy, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, sin causar tanto daño. Entonces, todo eso, todas esas pautas se nota que se van dando para el seguimiento del Señor, no se hacen por obligación ni porque estamos en Cuaresma, eso se hace toda la vida. Y entonces, pero básicamente el tema es ir cambiando. Esta época lo que nos dice es un tiempo propicio para hacer conciencia y para intentar cambiar. Dice Fray Nelson, rectificar, dice él, para rectificar nuestro camino torcido. Por eso ayunamos, por eso de alguna manera nos despojamos de algo, ¿verdad? Porque el Señor nos ha dado mucho. Ese es el hilo conductor. Entonces, y luego entonces ahí se establece la alianza, y ahí está el código de la alianza. También ahí se establece la santidad, que son normas, ¿verdad? De santidad, como de que, pero partiendo desde esa realidad. Y el Deuteronomio, ¿verdad? Y entonces encontramos todo eso. Eso hay que tomarlo en cuenta
otra cosa que hay que tomar en cuenta son las tradiciones. Cuando se habla humanamente de Dios, tradición yavista, esta. Cuando es referencia al culto, tradición sacerdotal. Cuando hay elementos, ángeles, viento, pues son tradiciones orales en su principio y que después pues se fueron escribiendo. Pero hay que notar que la escritura fueron muchos siglos después. Estamos hablando casi de 300 años antes de Jesús, ya que han pasado casi 2000 años con esas tradiciones. Entonces, el Pentateuco dijimos hace 8 días que tenía este género literario, que son las genealogías, ¿verdad? Y que su objetivo es conectar un punto de la historia con otro punto. No es como hoy, haga usted su árbol genealógico y entonces usted tiene que pensar quién es su mamá, su papá, su abuelita, su bisabuelo. Todo eso no, sino que es más bien cuál es, va a subrayar esa elección. Fíjese, entonces el tema es la elección divina. ¿O para qué se elige? Orientado al proyecto de salvación. O sea, la misión va implícita en la llamada para trabajar por ese proyecto de salvación. No mío, de mis hijos, sí también, pero también de los demás. Porque nosotros no somos una isla de yo y mis hijos, mi esposo, mis hijos y yo, sino que estamos en relación. Entonces el llamado, la misión es al proyecto salvador. Ya vimos que es universal, ¿verdad? Todas las familias, todas las naciones. Como dice el 4, dice, todas las familias del mundo, dice, ¿verdad? Y ahí tenemos esa línea de continuidad en cómo esas promesas se van transmitiendo. Y entonces ya vimos esas eran las únicas 2 cosas. Lo demás, esto ya lo habíamos visto, y hoy pasamos a lo que tocaría hoy, que esto, miren pues, si el contenido son las promesas, ¿cuáles son esas promesas? Una numerosa descendencia, la posesión de la tierra, y vean aquí, la promesa mesiánica. Es a través de este personaje, claro, aquí estamos al principio, pero no se dice Jesús, ¿verdad? Pero ya nosotros sabemos que se está hablando de él, porque es con él que se van a cumplir esas promesas. Y es por él, fíjense bien, otra vez, que esa bendición universal va a llegar a todas las descendencias de toda la humanidad. No estamos hablando de buenos y malos, de toda la humanidad. Y entonces esa descendencia va a estar acompañada por la providencia divina. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos? Vamos. Sí, vamos, gracias. Entonces, luego aquí tenemos esa promesa de bendición a toda la humanidad. Entonces, vean ustedes aquí. Dice, desde el principio a los seres vivos con la fecundidad, Dios los bendice. O sea, en Génesis 1:28. Multiplicados, henchid la tierra, no solo al hombre, a las aves, a las plantas y al hombre igual, ¿verdad? Entonces, toda la creación. A toda la creación, pero de modo especial al hombre y la mujer. Si ustedes se dan cuenta, esta bendición pareciera que con el diluvio pues se trastorna, ¿verdad? Sin embargo, renovó esa bendición con Noé. Y ahora luego vemos que esa bendición se renova con Abraham. Y así vamos a ir viendo la renovación de esa bendición. Por eso el Salmo dice, de generación en generación, porque lo va renovando y ahí entran los toledot, donde van haciendo con una persona. Eso ya lo vimos y me imagino que sí quedó claro, ¿verdad? Sí, sí. Okay. Entonces aquí está. No obstante, es a partir de Abraham, dice, cuando la bendición divina penetra en la historia de los hombres con toda la fuerza salvífica. Vean ustedes que en los primeros capítulos del 1 al 11 vimos una creación, ¿sí? Una creación
clara por amor, tampoco había mérito alguno, ni tampoco había necesidad de Dios. No era porque Dios necesitara que a criaturas que lo adoraran o lo reconocieran. Ya sabemos, el mismo prefacio de la Eucaristía dice que aunque nuestras oraciones y bendiciones no te añaden nada, absolutamente nada, porque es Dios, ¿verdad? Pero es un don para nosotros, dice el prefacio. Alabarte, bendecirte, glorificar. Se vuelve a nosotros eso, en lugar de que a Él le añada algo, a nosotros, ¿verdad? Redunda en gracia nuestra, que es para nosotros. Entonces, lo que vemos aquí es la acción, ese marchó, no se quedó simplemente con eso. Esa es la forma de acoger la bendición. No es solo una palabra. ¿Por qué? Porque en la creación, en los Génesis, en Génesis 1 y 2, vemos la creación, vemos que Dios vio bien, eso es bendecir. Decir bien, vio Dios que estaba bien hecho, vio Dios, bendijo, eso es en el himno de Génesis 1, eso es bendecir. Vio Dios que estaba bien hecho, eso está bendecido, están bendecidos los astros, está bendecido, toda la creación está bendecida, está bien hecha. Esa es la palabra que sale de la boca de Dios. Y en este caso, pues Abraham acoge, porque nosotros vemos que Adán, la primera humanidad, Adán y Eva, pues no lo acoge. Y no es que nosotros digamos por culpa de ellos que no acogieron, nosotros a veces no la acogemos, ¿verdad? Esa bendición. ¿Por qué no la acogemos? Porque tiene que verse en una acción, ¿verdad? Y entonces la historia de la salvación aquí con Abraham, por haberla acogido, y entonces esa era la palabra, este personaje acoge, le cree y se dispone. Entonces es una condición humana que permitió darle un nuevo impulso a la historia de la salvación. Y entonces aquí vean el carácter universal. Todos los colores, todas las razas, todos los lenguajes, todas las épocas, todos los tiempos. Entonces se trata de bendiciones dirigidas a todas las naciones de la tierra. Es que esto lo vivo repitiendo siempre porque como por ejemplo, por el ejemplo que nos dan los otros movimientos cristianos, que cuando uno pregunta, ¿y cómo amaneciste bendecido? Sí, pero también los de los hospitales, los que están en agonía, los que no tienen trabajo, los que van migrando, los que están presos, todas estas personas en condiciones muy tristes de vida, los que hemos sido, se padeció en la pandemia, los que murieron, eso no fue falta de bendición. Entonces, simplemente tendríamos que buscar otra interpretación. Ahí es donde tenemos que aferrarnos al hilo conductor, porque se trata de bendiciones dirigidas, ese es el tema de Sagrada Escritura. Todas las naciones de la tierra, a todos los hombres sin exclusión. Y se refiere, oigan, a todo tipo de bendición, pues no se delimitan a una especie particular de bienes. O sea, Dios bendice siempre. Eso es lo que decía aquí arriba, el anterior. Dios siempre bendice. Que no nos demos cuenta o porque estamos enfocados en una sola cosa, no nos damos cuenta de la cantidad de bendiciones que hay, ese es problema de miopía, pero no es problema de falta de bendición. Entonces, el hecho es darse cuenta, creerle y saber de dónde viene lo que tenemos, ¿verdad? Y todos esos temas continúan el hilo conductor de la alianza. Todo eso que Dios hace de elegir, de bendecir, de dar promesas, todo eso es con el fin de hacer una relación íntima. O sea, Dios la hace con Abraham. Entonces, por esa promesa, las promesas de Dios a Abraham fueron renovadas constantemente.
La primera, aquí van a ver ustedes Génesis 15 y Génesis 17. Cuando ustedes lean esto en Génesis 15, se van a dar cuenta que la forma como es narrada es como la forma como se hacían en esa cultura, en esa época, los contratos. No habían abogados, no había escritura, todo era palabra. La palabra era cuando valía mucho la palabra. Pero también el signo tenía mucha significación. Entonces, por ejemplo, se dan cuenta ustedes que en Génesis 15 van a ver ustedes la alianza, que no es la primera, porque ya teníamos la alianza con Noé, pero sí es la primera con Abraham. ¿Se dan cuenta ustedes de que aquí se parten unos animales de por medio y pasa una llama humeante? ¿A qué género, a qué tradición pertenecería la llama humeante? Si está hablando de Dios, ¿qué tradición sería esa? La yavista. No, porque es un elemento de la naturaleza. La yavista usa formas humanas para hablar de Dios, formas humanas. Ahí hubiera dicho, y pasó Dios en medio de y pasó Dios o Yahvé en medio de las llamas, pero no dice que pasó Yahvé, dice que pasó una llama humeante. Entonces es tradición eloísta. Fíjense, eso es lo que tenemos que fijarnos, de ir entendiendo qué tradición está contando esta primera alianza. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando Abraham iba a pasar en medio de esos animales, pues resulta que le dio un sopor y no pudo pasar. Fíjense, no pudo hacer la alianza. ¿Y por qué eran esos animales y por qué se partían? Porque si alguna de las partes no cumplía con el compromiso de esa alianza, la suerte de esos animales eran los que iban a tener ellos en su propia persona. Y dése cuenta que Abraham no pudo. Y si nosotros conocemos un poquito la historia de la salvación, pues nos damos cuenta por qué no pudo. Porque humanamente no podemos hacer una alianza con un ser que nos da todo y que no necesita nada de nosotros más que le creamos, y creerle significa que hagamos lo que él dice, y entonces se dan cuenta ustedes de la dificultad que cada uno de nosotros tenemos, inclusive Abraham, ¿verdad? Sin embargo, Abraham hizo todo lo posible, ¿verdad? Y eso está también en el capítulo 17, y dándonos cuenta por qué la necesidad entonces de que Dios mismo se encarnara en la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque necesitábamos la gracia, el amor, los méritos de Él, puesto que nosotros mérito alguno no tenemos. Entonces, ese tema de la alianza, ¿cómo va estructurada, verdad? Pues aquí lo que estamos viendo en el capítulo 15 que les acabo de decir es que le creyó, ¿verdad? Creyó Abraham en ese ser con el que ya tenía una comunicación, un diálogo. Le cree a Yahvé, y el solo creerle, dice, lo reputó por justicia. O sea, Dios lo tomó como un acto de justicia de este ser, de este hombre, de este Abraham. Entonces nosotros tenemos que fijarnos en esto. Primero, la iniciativa fue de Dios, no hubo en el hombre mérito alguno. Luego, la promesa que había hecho en el capítulo 12, la ratifica, la vuelve. Pese a que si leemos del 12 al 15, hubo varias fallas de Abraham. No importa, Dios lo va a... Y él entre toda su humanidad y sus limitaciones y sus incapacidades, le está creyendo y le va respondiendo con caídas y levantadas, le va creyendo a Yahvé, ¿verdad? Entonces vean ustedes que conforme él va creyendo, va presentando sacrificios que se realizan según los antiguos ritos de la alianza. Ese es el capítulo 15. Un sacrificio
según ritos de la antigua alianza, ritos antiguos. Entonces, a veces pasamos por ese capítulo y yo creo que vamos a leerlo en Cuaresma y es tomar en cuenta, ¿verdad? Que es una prefigura, es algo que se hacía en esa época y por supuesto la Biblia no está diciendo, bueno, esto porque estamos en un contexto de tribus, estamos en el periodo tribal, en el inicio, entonces se supone que no necesita explicar nada porque estamos en el contexto de la época. Se supone que así tendríamos que leer. Y entonces entramos al ciclo de Isaac y Jacob. Y entonces vamos a ver cómo el relato muestra el modo en que Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Actúa con fidelidad a su pacto. Acuérdense, la iniciativa es de Dios, las promesas las da Dios, Él es el fiel y Él es el que establece el pacto a la descendencia de Abraham. Entonces, aquí entran otra vez los toledots, que es cómo es que pasa y entonces se va narrando, se da toda una historia. Y vemos aquí, por ejemplo, dice, en el ciclo de Abraham, en Isaac va a haber una renovación nuevamente de la promesa. Vemos, entonces, hubo una promesa para Abraham, se renovó en la alianza, capítulo 15, y ahora está el ciclo de Isaac con una renovación de la promesa. Sin embargo, este personaje, Isaac, dice, es un personaje de transición. No se dice mucho de él. Se dice lo elemental. ¿Qué es lo elemental? Que su esposa era también estéril. Eso tiene una finalidad. Y la finalidad es que Dios es el que está construyendo la historia. No son las acciones humanas. Entonces, ni siquiera ahí hay mérito. ¿Por qué? Porque realmente las esposas estériles, pues, ¿qué quiere decir? Que no pueden tener hijos por la vía natural. Entonces, ¿cuál es el hecho de que Dios hace suscitar un hijo ahí, en el caso de Rebeca? Pues justamente porque es Dios el que está actuando, porque está haciendo su pueblo, está construyendo su pueblo desde esos puntos, ¿verdad? Entonces es